Buenos días, le habla el doctor José Carlos Román. Vamos a iniciar la práctica correspondiente a la quinta semana en relación al sistema nervioso y en relación a las disecciones correspondientes a este punto, ¿ok? En esta imagen estamos viendo un corte sagital de la zona endocranial y vemos varias estructuras. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo esta estructura que vemos totalmente importante y que es totalmente reconocido, que vendría a ser el cuerpo calloso, ¿no? Este cuerpo calloso es una sustancia blanca que se encarga de unir un hemisferio cerebral con el otro hemisferio cerebral, del lado derecho y del lado izquierdo. Esa es la función del cuerpo calloso. Este cuerpo calloso no solamente se va a encargar de unir los hemisferios cerebrales, o sea, la parte del telencéfalo, sino también va a servir como un cambio de información del lado derecho como del lado izquierdo de cada hemisferio cerebral. Entonces, este cuerpo calloso tiene diferentes partes, lo que nosotros llamamos pico, rodilla, cuerpo, rodete o esplenio, ¿sí? Debajo del cuerpo calloso vamos a encontrar esta estructura, ¿no? Está debajo del cuerpo calloso, en el sector posterior, vamos a encontrar esta estructura, lo que corresponde al sector del diencéfalo. Y debajo del sector del diencéfalo vamos a encontrar este sector, lo que corresponde al mesencéfalo. Y lo que tenemos es esta ligera protuberancia a lo que corresponde específicamente a la protuberancia anular, ¿no? O la prensa de Erófilo, ¿no? Al área de la prensa de Erófilo. Y abajo de ello vamos a tener lo que continúa con el bulbo raquídeo, hasta al agujero occipital que estamos viendo en este sector. Entonces, son estas estructuras que hay que tener en consideración. Ahora, ¿cómo definimos la ubicación de este tallo encefálico? Por ejemplo, el tallo encefálico generalmente está compuesto por tres elementos que estamos viendo aquí. El mesencéfalo, en este caso el mesencéfalo está representado por los pedúnculos cerebrales del lado derecho, del lado izquierdo. Tenemos la zona de la protuberancia anular, entendido, que es este sector, y tenemos el bulbo raquídeo. ¿Hasta dónde es el bulbo raquídeo? Hasta donde vamos a encontrar el agujero occipital. Y donde vamos a encontrar este agujero occipital que estamos viendo aquí, por ejemplo, estamos viendo la apófisis basilar del hueso occipital, y la porción escamosa del hueso occipital, ahí tenemos lo que corresponde al agujero occipital. Ni bien cruza esa estructura, ya se transforma en la médula espinal cervical, ¿ok? En la médula espinal cervical. Entonces, el tallo encefálico continúa hacia arriba con el mesencéfalo, continúa hacia abajo con el bulbo raquídeo, ¿ves? Importante. Hacia atrás del tallo encefálico está en relación específicamente con el cerebelo y delante del tallo encefálico está en relación con la apófisis basilar del hueso occipital. Si aquí nosotros tenemos la apófisis basilar del hueso occipital, vamos a encontrar una ligera membrana encima de esa estructura, ¿no? Eso es lo que nosotros denominamos la membrana tectoria, ¿ok? Nosotros denominamos la membrana tectoria, ¿ok? Asimismo, en esta imagen de este corte también podemos ver otros detalles anatómicos. Por ejemplo, vemos este tejido ligeramente blanco, ¿no? Fibroso, que viene hacia lados del cerebro, ¿no? Que me está separando un hemisferio cerebral con el otro hemisferio cerebral. Acá tenemos entonces el lado del cerebro, que viene a ser parte del pliegue de la dura madre, así como la membrana tectoria también es pliegue de la dura madre, que está totalmente adherido en el canal basilar. Entonces, la dura madre, que es parte de la meninge más externa, me va a separar ambos hemisferios cerebrales a través del lado del cerebro. Pero también la dura madre me va a formar unos pliegues que aquí estamos viendo, ¿no? Aquí el pliegue está cortado porque si no sería un conducto donde va a pasar específicamente la sangre venosa. Esto entonces vendría a denominarse seno venoso longitudinal superior, ¿ok? Seno venoso longitudinal superior, ¿ok? Tenemos un montón de senos. Seno, seno petoso superior, seno petoso inferior, seno cavernoso, seno esferoparietal, ¿no? Un montón, ¿no? Seno occipital, ¿no? Seno intercavernoso, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen, hablando desde el punto de vista del sistema nervioso, senos venosos, es donde va a transcurrir la sangre venosa de la masa encefálica. Entonces, ¿qué cosa es un seno venoso? En este caso, este debería ser el seno venoso longitudinal superior. Es importante porque son pliegues de la dura madre que se están formando y me va a formar un conducto donde va a pasar la sangre venosa. Acá, por ejemplo, tenemos otro seno venoso, ¿no? La famosa prensa de Erófilo, ¿no? Otro elemento anatómico de la dura madre es que me está separando dos estructuras anatómicamente bien determinadas. Por ejemplo, el lóbulo occipital con un hemisferio del cerebelo, ¿no? Me va a formar la tienda del cerebelo. Y por dentro de esta estructura también va a haber un conducto parecido a esto, ¿no? Que viene a ser el seno recto, ¿no? Entonces, existe bastante área a indicar.
Entonces, de acuerdo a lo que hemos mencionado, también es importante reconocer otras estructuras que estén en relación a lo que hemos mencionado. Por ejemplo, en esta imagen nosotros ya estamos separando qué cosa es el tallo encefálico. ¿Qué se encuentra encima del tallo encefálico? El diencéfalo. ¿Qué se encuentra debajo del tallo encefálico? La médula espinal cervical. ¿Ok? Ahora, ¿dónde ubicamos la médula espinal cervical? A nivel del agujero magno, hacia abajo. ¿Sí? Ahora, el tallo encefálico generalmente está compuesto por el mesencéfalo o cerebro medio, por la protuberancia anular o puente de Barolio y por el bulbo raquídeo o médula oblongada. Cualquiera de esos tres nombres, de esos nombres con esos sinónimos indicados. Ahora, ¿qué me contiene el mesencéfalo? Contiene estas dos estructuras que se llaman los pedúnculos cerebrales. ¿Ve? Ahí tenemos los pedúnculos cerebrales que pertenecen al mesencéfalo, que vendría a ser este sector de aquí, si no estamos viendo de un corte lateral, ¿no? Los pedúnculos cerebrales, vamos a tener a la lámina tectal o cuadrigeminal, la cual está siendo conformada por los colículos superiores y por los colículos inferiores, que tiene que ver con el proceso visual y auditivo. También me va a contener entre el pedúnculo, un pedúnculo cerebral y el otro pedúnculo cerebral que pertenece a este sector del mesencéfalo, vamos a encontrar a la fosa interpeducular. ¿Y qué vamos a encontrar en esa fosa interpeducular? Estos dos elementos nerviosos que estamos viendo aquí, correspondiente al tercer par craneal. Entonces, el tercer par craneal corresponde específicamente al mesencéfalo y el cuarto par craneal, que nace en la parte posterior del mesencéfalo, el nervio patético troclear, también nace, pero en la parte posterior del mesencéfalo y se hace anterior. Su dirección luego se vuelve hacia el sector anterior. Entonces, el mesencéfalo tiene esa composición y además tiene un conducto interno que se llama el acueducto mesencefálico, ¿no? Que se encarga de unir el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Eso ya lo vamos a ver en su momento. En conclusión, nosotros tenemos ese tallo encefálico. Lo que se encuentra detrás del tallo encefálico, el cerebelo. Lo que se encuentra del tallo encefálico, tenemos una estructura ósea. La apófisis basilar está en relación con la membrana tectoria y también está en relación con la arteria del tronco basilar. Esta es una arteria del tronco basilar que está sobre la apófisis basilar a través de la membrana tectoria, que es una prolongación también de la dura madre. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hallar esta estructura anatómica? Fácil. Primero hallamos el cuerpo calloso. Debajo del cuerpo calloso inmediatamente vamos a encontrar una estructura ligeramente redondeada, ¿no? Que vendría a ser la zona del diencéfalo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo. Entonces esa estructura corresponde a la zona del diencéfalo. Importante el diencéfalo porque a través de ella se encarga de filtrar toda la información que sale y entra hacia la corteza cerebral. Este sector vendría a ser la corteza cerebral. ¿Ok? Debajo de ello, entonces, tenemos lo que corresponde al tallo encefálico, ¿no? Y ya sabemos las características. Este vendría a ser entonces un hemisferio cerebral. Acá tenemos el cuerpo calloso entre la rodilla y el pico. Y el parte de la masa cerebral que se encuentra debajo del cuerpo calloso se llama área subcallosa o área paraolfatoria. Área subcallosa o área paraolfatoria. Entonces también es necesario conocer específicamente las estructuras duras que corresponden a todo este sector, ¿no? Que corresponde al sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estructura dura es importante que va a considerar? El seno frontal, la eminencia glabelar del hueso frontal, el hueso frontal como tal, el hueso parietal, fíjese, este es lo que corresponde a la zona del hueso parietal, hacia atrás tenemos lo que corresponde específicamente al hueso occipital, ¿no? Con la protuberancia occipital externa, con la protuberancia occipital interna. ¿Ven? Ahí tenemos las dos protuberancias occipital externa y tenemos la protuberancia occipital interna, ¿no? ¿Ya? Asimismo, vamos a encontrar la apófisis basilar, que siempre en toda imagen de radiografía lateral o una radiografía cefalométrica, generalmente vamos a encontrar, ¿no? La famosa apófisis basilar, ¿no? Asimismo, vamos a encontrar lo que corresponde a la silla turca, ¿no? Donde va a contener la glándula hipófisis, que pertenece al diencéfalo, la glándula hipófisis, y debajo de la silla turca, que pertenece al cuerpo del esfenoides, vamos a encontrar al seno del esfenoides, ¿no? Y este pequeño tabique que vamos a encontrar aquí, que pequeño, más bien es una estructura grande, es una lámina que corresponde en este sector a la lámina perpendicular del etmoides, al área del Bowman y al área del septum nasal, ¿no? Lámina perpendicular del etmoides, al área del Bowman, al área del septum nasal. Y estas dos estructuras óseas que corresponden al tejido óseo del paladar, ¿no? Al tejido óseo del paladar, lo que corresponde específicamente a la apófisis palatina maxilar y a la lámina horizontal del hueso palatino. Apófisis palatina maxilar y lámina horizontal del hueso palatino. Y otra estructura dura que vamos a encontrar son las vértebras cervicales en este sector, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo el área de la rinofaringe,
Ahí está, tenemos la zona de la trompa. Aquí tenemos los músculos constrictores de la faringe. Aquí vemos los músculos del velo del paladar. Y aquí vemos las fibromucosas del paladar, ¿ves? ¿Ya? Entonces, hay que ir completando cada una de esas estructuras, ¿no? Y volviendo a recopilar esta información, ahí tenemos el tallo encefálico, en la parte superior tenemos el diencéfalo, en la parte inferior continúa con la médula espinal cervical, hacia atrás tenemos el cerebelo, que se separa del lóbulo occipital a través de la tienda del cerebelo, que son pliegues de la dura madre, ¿no? Las membranas detectores son pliegues de la dura madre, la tienda del cerebelo son pliegues de la dura madre, la aorta del cerebro también es pliegue de la dura madre, y los senos venosos que viene a ser por la flexión, ¿no? De la dura madre también pertenece a ese tejido, a ese meninge, ¿no? Los senos venosos, ¿ok? Entonces aquí todo lo que hemos indicado en su momento, ¿no? Fíjese un detalle sobre todo a nivel del hueso occipital, bastante importante a nivel del hueso occipital. El hueso occipital generalmente está dividido en la parte externa por la protuberancia occipital externa y en la parte interna por la protuberancia occipital interna. Dentro del mismo hueso occipital me va a contener en la parte endocraneal dos fosas, ¿no? Una fosa cerebral, que está en la parte superior, y abajo una fosa cerebelosa, ¿ve? Entonces, a nivel del hueso occipital, a nivel de la fosa cerebelosa, me va a contener el lóbulo del cerebelo. A nivel del hueso occipital, en la parte superior, me va a encontrar la fosa cerebral, que está en relación directamente con el lóbulo occipital, ¿ok? ¿Ya? Entonces aquí tenemos un hemisferio cerebral, aquí tenemos la dura madre, ahí tenemos el cuerpo calloso con las divisiones que ya hemos indicado, y debajo de ellas, hacia el sector posterior, tenemos lo que corresponde al diencéfalo y al tallo encefálico, ¿no? El mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, ¿sí? ¿Ya? Y aquí este espacio, fíjese, esto corresponde a una parte del ventrículo, realmente debería estar cubierto por una membranita delgadita de color blanquecino, que se debería llamarse el septum pelúceo, ¿no? Que se carga de separar los ventrículos laterales, ¿no? En cierta manera, ¿ok? A ver, seguimos. Entonces aquí lo que estamos viendo es la continuación de la dura madre, fíjese, el lado del cerebro, me va a formar el seno venoso longitudinal superior, ¿ok? Y todos esos, las tiendas del cerebro, y la membrana tectónica, y todas esas prolongaciones de la dura madre también se van a proyectar hacia el conducto raquídeo, ¿no? No solamente la dura madre, sino todas las meninges que corresponden a la masa encefálica, ¿no? La dura madre, la aracnoides y la pia madre, ¿no? Son esos elementos que vamos a indicar, ¿ok? A ver, seguimos. Entonces aquí estamos viendo claramente cómo se está separando el lóbulo occipital del lóbulo del cerebelo, ¿no? A través de la tienda del cerebelo, ¿ves? Ahí está, que son pliegues de la dura madre, ¿sí? En esa imagen ya estamos viendo lo que nosotros vamos a denominar la confluencia de los senos, ¿no? La famosa parencia del edófilo. ¿Por qué? Porque aquí va a confluir el seno venoso superior, por dentro va a estar el seno transverso, el seno recto, el seno occipital. Es como si fuera que varios senos venosos van a confluir en un solo punto, a nivel de la zona occipital. Ese sector se llama la zona de la prensa de edófilo, ¿ok? Para considerar, ¿sí? Aquí vemos la apófisis basilar, el seno esfenoidal. No confundir con los senos paranasales. Cuidado, no confundir los senos paranasales. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo dos senos paranasales. Pero si dice seno paranasal, esto es seno venoso longitudinal superior, formado por los pliegues de la dura madre. Estos son senos paranasales. Son cavidades neumáticas que están dentro de una superficie ósea, que está rodeada por superficie ósea, y está en relación de alguna manera con la fosa nasal, por eso se dice seno paranasal. Seno frontal es un seno paranasal, el seno esfenoide también es un seno paranasal. El seno venoso longitudinal superior son pliegues de la dura madre, donde va a ocurrir la sangre venosa de la masa encefálica, ¿ok? Entonces, no confundir esas estructuras, ¿ok? Entonces aquí vemos que las meninges formadas por la dura madre, aracnoide y pia madre es la que va a ir totalmente adherido, ¿no? Y se va a confluir hacia todo el conducto raquídeo, ¿no? Y me va a cubrir toda la médula espinal del cuerpo humano. Recuerda que toda la producción de la médula espinal va directamente hasta la L2, pero la dura madre y todas las meninges sigue su trayecto generalmente hasta el coxis, por decirlo así, ¿ok? Ya entonces hay que tener bastante consideración. En esta imagen estamos viendo las tres meninges, ¿no? Las tres meninges importantes. La dura madre y la pia madre que se nota con bastante claridad.
y el otro meninge que corresponde específicamente a la zona de la aracnoides, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la dura madre, que es un tejido fibroso bien duro y bien irrigado. Miren, tanto es así que aquí se proyecta lo que corresponde y me contiene las arterias meningia medias, y esas arterias que pasan por el agujero redondo menor. ¿Se recuerdan? Las arterias meningia medias. Pero lo más importante, aquí estamos viendo la parte superior, ¿no? De la meninge dura madre. Este pliegue de aquí, esta pequeña huella que estamos viendo aquí, corresponde al seno venoso longitudinal superior. Repito, al seno venoso longitudinal superior, que a su costado existe una pequeña granulaciones aracnoidea, ¿ve? Como unos pequeños bultos, como unos pequeños tubérculos al costado del seno venoso longitudinal superior. De suma importancia ese detalle que ya en su momento lo vamos a indicar. Y el tejido más profundo, en el que está totalmente adherido a la masa encefálica, repito, al que está totalmente adherido a la masa encefálica, es esta estructura de aquí, corresponde a la pía madre. Entonces, mientras que la dura madre está totalmente adherido al tejido óseo de la cavidad craneana, la pía madre está totalmente adherido al tejido blando de la masa encefálica, del cerebro, ¿no? Tanto es así que se introduce por esa pequeña fisura, circunvoluciones, ¿no? Este es un tejido netamente desgarrable, ¿no? Fácilmente de lesionar, de romperse, por decir, de lacerarse. En cambio, este es un tejido totalmente duro. Entre estas dos estructuras vamos a encontrar a una estructura que corresponde a la zona de la aracnoide, donde va a transcurrir el microcéfalo raquídeo. Generalmente en una disección, lo que suele ser muy evidente es esta estructura, lo que corresponde a la dura madre y la que corresponde a la pía madre. Una porque está bien adherido a la masa encefálica, perdón, a la estructura ósea de la masa encefálica, y otro está adherido totalmente al tejido blando de la masa encefálica. Y la aracnoide es la que se encuentra entre las dos capas intermedias, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a explicar este pequeño detalle. Por ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, estamos viendo, esta es la masa encefálica, esta es la corteza cerebral, y lo que estamos mostrando es la corteza cerebral, y lo que estamos notando arriba es la parte del hueso parietal, la parte ósea de la cavidad craneana. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque este elemento que estamos viendo de color gris, este corresponde a la dura madre. Y la dura madre se va a formar dos tipos de proyecciones de la dura madre. Una dura madre parietal y una dura madre visceral. Entre la dura madre parietal y la dura madre visceral me va a formar un espacio que se va a llamar seno venoso. Este vendría a ser un seno venoso donde va a transcurrir la sangre venosa de la masa encefálica. ¿Ok? La sangre venosa de la masa encefálica. Ahora, debajo de esta estructura vamos a encontrar este elemento rojizo que vendría a ser la aracnoides. ¿Ve? La aracnoides, donde va a transcurrir el líquido céfalo raquídeo. Y lo que está debajo del aracnoide va a encontrar un elemento totalmente verdecito, la que está totalmente adherido a la masa encefálica, ¿ve? Está totalmente adherido a la masa encefálica, ¿ve? Tan adherido que se mete dentro de esas pequeñas fisuras formadas por la masa encefálica. Entonces nosotros decimos que por este tejido pasa el líquido cefalorraquídeo, por esta zona de la zona de la telaraña. Este líquido cefalorraquídeo que se forma en los ventrículos de cada hemisferio cerebral, ¿no? En los ventrículos, realmente ese líquido cefalorraquídeo va a emerger y va a formar generalmente la aracnoides, una serie de vellosidades que se llama vellosidades aracnoideas. Y ese líquido cefalorraquídeo también va a transcurrir por esas vellosidades aracnoideas. Y ese líquido raquídeo que se forma diariamente se forma en el cuerpo humano, a nivel de la masa encefálica, también va a filtrarse, ¿no? Va a tener una vía de escape. ¿Dónde va a tener la vía de escape? A nivel de estas vellosidades aracnoideas. Entonces, esta vellosidades aracnoideas va a filtrar el líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo va a ser drenado en este espacio, en este seno venoso, ¿no? En este superior. Entonces, estas pequeñas granulaciones que están viendo, que me eleva la dura madre y que me eleva también el tejido óseo, corresponde a este sector, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que estas pequeñas elevaciones, esto vendría a ser lo que corresponde específicamente al seno venoso longitudinal superior. Solamente en ese lugar, repito, solamente en ese lugar se produce esa filtración del líquido cefalorraquídeo a través de la vellosidades aracnoideas y va a drenar directamente hacia el seno venoso. Por eso que estas granulaciones, si ustedes están viendo acá, estas granulaciones están alrededor del seno venoso longitudinal superior. Y estas pequeñas granulaciones también va a ser proyectada a nivel del tejido óseo. O sea, esto corresponde prácticamente a la vellosidades aracnoideas, sino que aquí está siendo cubierto por la dura madre. ¿Ok? Esa es la explicación a la cual se forma ese detalle. Entonces, el seno venoso longitudinal superior es importante, ¿no?
Es importante tener en consideración. Entonces, acá vemos el tejido óseo, aquí tenemos la dura madre, una dura madre parietal, una dura madre visceral, la aracnoides con sus dos tejidos, ¿no? Del aracnoide, donde va a pasar el líquido cefalorraquídeo, y debajo de ellos tenemos a la masa encefálica. Aquí en esta imagen nosotros tenemos lo que corresponde directamente a la zona de la masa encefálica. Este es el área de la corteza o sustancia gris de la masa encefálica. Esto es lo que corresponde a la sustancia blanca o centro oval de la masa encefálica, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos detalles es importante considerar. Entonces, en esta imagen, nosotros ya estamos viendo solamente la dura madre. Y fíjense, la dura madre, muchas veces yo pongo como ejemplo, y siempre lo digo para que me puedan entender, la consistencia de la dura madre es dura, tan dura que da la impresión que parece como si fuese una pelota de plástico de un niño, de un bebé, ¿no? De esa consistencia, de una pelota reventada, por decirlo así, ¿no? Es un tejido fibroso totalmente adherido. ¿Y qué es lo que se está agarrando aquí? Aquí estamos agarrando lado del cerebro, ¿no? La que me hace separar los hemisferios cerebrales del lado derecho y del lado izquierdo. Y hacia abajo, miren, ven un elemento oscuro, ¿no? En la base del lado del cerebro, ¿no? Eso corresponde al seno venoso longitudinal superior. ¿Ve? Al seno venoso longitudinal superior. Y aquí lo que tenemos en esta imagen corresponde a la tienda del cerebelo, ¿ve? A la zona de la tienda del cerebelo. Y fíjese otra particularidad de esta meninge, miren las arterias aquí, ¿ve? ¿Nota? Que contiene a las arterias meningias medias, ¿ve? Ahí están las arterias meningias medias, ¿ok? Seguimos. Entonces ahí está la característica, los tabiques que van a formar generalmente la meninge dura madre, es una capa externa de tejido conectivo que está en contacto directamente con las partes óseas. O sea, cuando yo digo que está directamente conectada con las partes óseas, es la que está totalmente adherido a la cavidad craneana, ¿no? ¿Ok? A la cavidad craneana. Eso es lo que se refiere a lo que estamos mencionando. En esta imagen, por ejemplo, estamos viendo, en esta imagen, por ejemplo, nosotros estamos viendo la cavidad craneana, ¿no? Y fíjese, ahí tenemos la tienda del cerebelo, y este es un corte tipo coronal, fíjese, este es un corte tipo coronal por atrás de la apófisis mastoides. Recuerde que un corte coronal me divide el segmento de la cabeza en un sector anterior y posterior, ¿eh? Un corte coronal en sector anterior y posterior. Un corte sagital me divide la cabeza en el lado derecho o el lado izquierdo. Un corte coronal me divide en un sector anterior y posterior. Entonces aquí en este corte coronal estamos viendo claramente la proyección de la dura madre. Miren, ahí tenemos lados del cerebro, aquí vemos la tienda del cerebelo, y aquí fíjese bien, el lado del cerebro y la tienda del cerebelo pertenecen directamente a la dura madre. Eso quiere decir que en este espacio se va a contener los hemisferios cerebrales, y en este espacio de abajo se van a contener los hemisferios cerebelosos, ¿ve? Los hemisferios cerebelosos. Pero ¿cuál es lo importante de esta imagen? Estas cavidades, no sé si notan, por arriba del lado del cerebro, hay unas cavidades, abajo también hay otras cavidades, al costado también tenemos otras cavidades, que son pliegues de la dura madre, ¿ve? ¿Notan? Este es de la dura madre, y me está formando una serie de pliegues, me está haciendo conformar una serie de conductos, ¿no? Entonces este conducto pertenece al seno venoso longitudinal superior. Esto pertenece al seno venoso longitudinal inferior. Y esto aquí pertenece al seno transverso, ¿ve? Al seno transverso. Conclusión. ¿Qué cosas son los senos? Hablando desde el punto de vista de este sector, son pliegues de la dura madre que me están conformando una cavidad donde va a transcurrir en ese sector la sangre venosa de la masa encefálica. Pero tiene uno de ellos tiene más importancia que todas en ese caso, por aquí, ¿no? En relación al seno venoso longitudinal superior. Ya les mencioné por qué, porque al costado de ellos vamos a encontrar esas granulaciones aracnoideas, ¿no? Que me va a dar esas características, sus pequeñas fosas alrededor del seno venoso longitudinal superior. Si nosotros eliminamos la dura madre de este sector, vamos a encontrar el tejido óseo de este mismo sector. Y en este tejido óseo, en ese mismo sector, ya vamos a encontrar este canal. Este vendría a ser ya canal para el seno venoso longitudinal superior. Esto vendría a ser seno venoso longitudinal superior, porque está rodeado de la dura madre. En cambio, aquí no existe la dura madre, pero sí existe una huella en forma de canal. Entonces sería canal para el seno venoso longitudinal superior. Igualmente aquí tenemos el canal para el seno transverso. Y de aquí del canal del seno transverso se va a dilatar en la parte costal y me va a formar el canal para el seno sigmoideo. Y lo más importante es, sobre todo de todos estos senos, también merece el seno sigmoideo, porque toda la sangre de la masa encefálica, casi toda la sangre de la masa encefálica, va a drenar todo a través del seno sigmoideo. ¿Se recuerda que el seno sigmoideo atraviesa el agujero rasgado posterior o el agujero yugular y se va a transformar en la vena yugular interna? Por eso que la vena yugular interna
una de las aplicaciones clínicas de la vena yugular interna es que me va a recoger toda la sangre venosa de la masa encefálica a través del seno sigmoideo, atraviesa el agujero rasgado posterior y transforma en la vena yugular interna. Y de ahí ya sigue todo su trayecto, ¿no? Entonces acá tenemos el seno venoso longitudinal superior, aquí tenemos el seno transverso, lo que corresponde a este sector, ¿no? Acá al fondo tenemos lo que corresponde entonces al seno transverso, ¿no? Y fíjese, acá tenemos el seno occipital, ¿ve? Son pliegues de la madre. Si nosotros hacemos un corte, vamos a encontrar también una luz de esta misma característica en este sector. Esto entonces también vendría a ser el seno occipital. Conclusión, son senos, son pliegues de la dura madre, donde va a transcurrir la sangre venosa, ¿ok? En este caso, ya vemos, acá no vemos meninges, pero sí vemos la huella dejada por la meninges, ¿no? El seno venoso longitudinal superior, aquí tenemos el seno transverso, ¿ok? Ahí seguimos. A ver, un momento. Ya, atentos todos, por favor. Atentos todos. Ya. Un detalle, por favor. Este grupo, todos los grupos del curso de anatomía aplicada deben de ver los videos de todos los grupos. El video del grupo P1, el video del grupo P2, el video del grupo P3 y del P5, P4 y P5. O sea, para que su práctica esté completa, ustedes deben de ver los videos de todos los grupos. No quiere decir que el video de su grupo solamente va a ser eso, no. Tienen que ver todos los videos en el momento de que crean conveniente, deben de ver los videos, ¿ok? Pero trate de visualizar los videos dentro de la semana correspondiente, ¿ok? Dentro de la semana correspondiente. Ahora, aquí vemos la característica, la morfología externa del cerebro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que corresponde al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, al lóbulo temporal y al lóbulo occipital, ¿ve? Lo más importante es la localización de este surco, el surco central o el surco de Rolando. El surco central o surco de Rolando me va a dividir el lóbulo frontal, el lóbulo parietal. Y el surco parieto-occipital me va a dividir el lóbulo parietal con el lóbulo occipital. Y aquí nosotros tenemos el surco lateral o el surco de Silvio, ¿no? El surco lateral o el surco de Silvio, que me va a separar el lóbulo temporal del lóbulo frontal y del lóbulo parietal, ¿ok? Entonces aquí entonces estamos mencionando los tres surcos principales. El surco central, lo de Rolando, el surco lateral, lo de Silvio, y el surco parieto-occipital, ¿no? Y un pequeño en la parte inferior el surco calcarino, que ya vamos a mencionar en su momento, ¿no? Entonces, esta es la presentación de la morfología externa de la zona del cerebro, ¿ok? Entonces, aquí nosotros estamos dividiendo el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿no? Toda la información, toda la imagen, perdón, toda la imagen que están viendo en este momento, toda la imagen que están viendo en este momento corresponde a la corteza cerebral. Repito, toda la imagen que están viendo aquí es la corteza cerebral. A ver, para que me puedan entender. Si yo tengo una naranja y si yo quito la cáscara de la naranja, esa cáscara de la naranja es la corteza cerebral. Entonces, en este caso, la corteza cerebral me está cubriendo a toda la masa encefálica, ¿ok? A toda la masa encefálica. O sea, todo lo que estoy viendo acá es prácticamente corteza cerebral o sustancia gris, en la cual está dividido por una serie de surcos, ¿no? El surco central, el surco lateral, el surco parieto-occipital, ¿sí? Seguimos. Si aquí nosotros tenemos el surco central o surco de Rolando, entonces también vamos a encontrar un surco en la parte anterior, que estamos viendo en este sector, llamado el surco precentral, ¿ok? También llamada el surco precentral. A ver un momento, por favor, un momento. Entonces, en este sector, a ver, atento, porque entonces en este sector, delante del surco central vamos a contener el otro surco, el surco precentral, y vamos a contener el surco postcentral, ¿ve? Entonces acá vamos a tener el surco precentral y el surco postcentral. Y el tejido blando, ¿no? Que estamos viendo dentro de este surco, vamos a llamar circunvolución precentral y circunvolución postcentral. Si nosotros retrocedemos la imagen, ahí está lo que corresponde a ese surco, ¿ves? No está delineado, estos surcos de aquí corresponden al surco precentral y al surco postcentral.
Y el tejido blando que contiene entre el surco central y el surco precentral vendría a ser la circunvolución precentral y la circunvolución postcentral, o circunvolución prerolándica o circunvolución postrolándica, lo que estamos viendo, ¿ves? Circunvolución precentral, la cual está contenido entre el surco precentral y el surco central. Y la circunvolución postcentral o circunvolución postrolándica está contenido entre el surco central y el surco postcentral o postrolándica. O sea, todo lleva el nombre de este mismo sector, ¿ok? ¿Ya? Entonces es un detalle importante. Entonces ahí nosotros entonces tenemos la circunvolución prerolándica o precentral, circunvolución postrolándica o postcentral, ¿sí? Y el surco central, perdón, el surco precentral y el surco postcentral, ¿ok? Importante. Ahí tenemos entonces el lóbulo frontal, es importante, ahí tenemos el lóbulo parietal y ahí tenemos el lóbulo temporal, ¿ok? Si seguimos avanzando, vamos a encontrar, ya está siendo representado el surco central de Rolando, este es el surco lateral de Silvio, este es el surco parieto-occipital, ¿no? Entonces, fíjense que el lóbulo frontal tiene tres circunvoluciones a nivel del lóbulo frontal, ¿no? Una circunvolución frontal superior, una circunvolución frontal media y una circunvolución frontal inferior. Y estas circunvoluciones frontales están separadas por dos surcos, el surco frontal superior, el surco frontal inferior, ¿no? Que me van a dividir específicamente en tres circunvoluciones a nivel de la zona del lóbulo frontal. Si yo retrocedo la imagen, vean la diferencia, ¿notan? Ok, entonces son características que vamos a tener en consideración. Igualmente, a nivel de la zona del parietal, a ver, por favor, controlen el micrófono, por favor. Controlen el micrófono, por favor. Controlen el micrófono, por favor. Ok, controlen el micrófono. Ya, a nivel de la zona parietal, fíjese bien, tenemos la circunvolución parietal superior, la circunvolución parietal inferior, ¿ok? O también podríamos indicar lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior, ¿ok? Lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior, separado por el surco intraparietal, ¿ve? Intraparietal. Igualmente, a nivel de la zona del temporal, tenemos el surco temporal superior y el surco temporal inferior, que me va a dividir en tres circunvoluciones: circunvolución temporal superior, circunvolución temporal medio y circunvolución temporal inferior. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante tener en consideración. El truco es hallar primeramente el surco central de Rolando. El segundo truco es encontrar el surco, ¿no?, lateral o de Silvio. Y el otro surco, el surco parieto-occipital. Y recuerde que el surco, que a nivel del lóbulo frontal, tenemos tres circunvoluciones. La circunvolución frontal superior, media e inferior. A nivel del lóbulo parietal, tenemos el lobulillo parietal superior, el lobulillo parietal inferior, separado por el surco intraparietal, ¿no? Y a nivel del lóbulo temporal, tenemos tres circunvoluciones. Circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media, circunvolución temporal inferior, ¿ok? Y lo que está directamente relacionado al surco central de Rolando, vamos a encontrar una circunvolución vertical paralelo al surco central de Rolando, que vendría a ser la circunvolución precentral o prerolándica. Y en la parte posterior vamos a encontrar lo que corresponde directamente a la circunvolución postcentral o a la circunvolución postrolándica. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que hemos mencionado, también vamos a estudiar la parte interna. A ver, por favor, controlen el micrófono. Por favor, controlen el micrófono. Ok. Controlen el micrófono, por favor. En la parte interna, atento por favor, en la parte interna, o sea, en la parte medial de este hemisferio cerebral, ¿no? En la parte medial de este hemisferio cerebral, vamos a encontrarnos también con esta estructura. ¿Qué vamos a encontrar? Miren aquí. Vamos a encontrar el cuerpo calloso. ¿Ve? Este es el cuerpo calloso. Ahora, ¿cómo definimos que este es el lóbulo frontal y este es el lóbulo occipital? Por esta característica. El lóbulo frontal es ligeramente romo y el lóbulo occipital es ligeramente más puntiaguda. ¿Ve? Fíjese, y fíjese, esta pequeña depresión se encuentra generalmente más en la parte posterior e inferior, ¿ok? Que corresponde al lóbulo temporal. Entonces, aquí nosotros tenemos este sector lo que corresponde al cuerpo calloso, ¿sí? Y esta es la parte interna, ¿no? Esta es la parte interna. De acuerdo a este detalle, entonces vamos a indicar lo siguiente.
vamos a encontrar unos surcos principales en este sector. El primer surco que vamos a encontrar es este surco, el surco central o de Rolando, que en este caso es pequeño y corto. Delante de este surco central o de Rolando vamos a encontrar el otro surco que vamos a encontrar aquí, el surco paracentral, o perdón, el surco precentral. Ahí tenemos el surco precentral. Y lo que se encuentra detrás del surco central o de Rolando, tenemos el surco marginal. Y detrás del surco marginal vamos a encontrar el otro surco, el surco parieto-occipital. Y debajo del surco parieto-occipital vamos a encontrar el surco calcarino. ¿Ve? Entonces, si nosotros nos imaginamos, esta es la parte interna. Primero es hallar el cuerpo calloso, definir cuál es el lóbulo frontal o el lóbulo occipital. Primer detalle. Y el lóbulo temporal me va a dar una ayuda, porque el lóbulo temporal generalmente más está dirigido hacia la parte de atrás, esa parte montosa, ¿no? Y aquí lo que hay que hallar, primeramente, son la presencia de los surcos, lo que hemos mencionado, ¿no? El surco central de Rolando, ¿no? Si nosotros volteamos la imagen, vamos a encontrar este surco central de Rolando se va a proyectar hacia la parte interna, ¿no? Entonces encontramos el surco central de Rolando, que vendría a ser este aquí. Luego vamos a encontrar este surco dividido, que llamamos generalmente el surco precentral y el surco marginal. Y lo que está debajo del surco marginal, ligeramente atrás, el surco parieto-occipital y el surco calcarino. Y esta estructura me va a dar división al nombre de esta superficie, ¿no? El área de la zona frontal interna, ¿no? O la circunvolución frontal interna, lo que corresponde al lobulillo paracentral, lo que me contiene también al surco central de Rolando, este vendría a ser el lobulillo paracentral, y entre el surco y el surco marginal y el parieto occipital me va a formar específicamente el lobulillo cuadrado. Y lo que me está formando entre el surco parieto occipital y el surco calcarino, vamos a encontrar el lóbulo de la cuña, ¿no? Entonces vamos a tener aquí entonces a esta estructura, lo que corresponde a la circunvolución frontal interna, al lobulillo paracentral, al lobulillo cuadrado, al lóbulo de la cuña y a la zona lingual, ¿ok? Entonces, teniendo como esas características, también vamos a reconocer las otras estructuras, ¿no? Repito, el cuerpo calloso, rodilla, cuerpo, primero el pico, rodilla, cuerpo, rodeto esplenio, lóbulo frontal, lóbulo occipital, primero en ese orden. Después vamos a localizar estos surcos de aquí, lo que hemos mencionado, ¿no? El surco precentral, el surco central, el surco marginal, el surco parieto occipital, el surco calcarino. ¿Ve? Y entre cada surco vamos a contener pequeñas superficies. Por ejemplo, vamos a tener a la circunvolución frontal interna, que vendría a ser todo este sector, o el lobulillo paracentral, todo este sector, al lobulillo cuadrado, acuña y la circunvolución lingual. Y inmediatamente vamos a encontrar al cuerpo calloso. Y encima del cuerpo calloso vamos a encontrar otra pequeña circunvolución que está paralela al cuerpo calloso. Fíjese bien, ¿ve? Esta estructura de tejido blando que está paralela al cuerpo calloso, que estamos viendo acá, eso es lo que corresponde prácticamente a la circunvolución del cíngulo, ¿ves? A la circunvolución del cíngulo. Y lo que le mencioné al comienzo, que debajo del cuerpo calloso vamos a encontrar hacia la parte de atrás y debajo del cuerpo calloso correspondiente al sector del diencéfalo, ¿ves? La zona del diencéfalo. Y este sector, luego, si seguimos bajando, vamos a encontrar en la parte inferior lo que corresponde al lóbulo temporal, vamos a encontrar a la circunvolución parihipocampal, ¿ves? Al hipocampo, ¿no? Al área del hipocampo. Por eso se denomina el área de la circunvolución parihipocampal. Y la parte más anterior de esta circunvolución parihipocampal es lo que nosotros denominamos el área del uncus, ¿no? El uncus, ¿ya? Entonces, esos detalles es importante. Y también a nivel de sector, también tenemos la otra pequeña circunvolución, la circunvolución occipito-temporal, ¿ves? El área de la circunvolución occipito-temporal. Entonces, primero, lo que hemos hecho aquí, si ustedes se dan cuenta, primeramente es hallar el cuerpo calloso para localizar el lóbulo frontal y el lóbulo occipital. Uno. Dos, una vez que hemos localizado el lóbulo frontal y el lóbulo occipital, comenzamos a ubicar el surco central de Rolando. Ahí tenemos el surco central de Rolando y los demás surcos paralelos que hemos mencionado. Y entre cada surco me van a contener superficie, ¿no? El área frontal, ¿no? Interna, por la circunvolución frontal interna, el lobulillo paracentral, el cuadrado, el cuña y la circunvolución lingual. Inmediatamente de ello encontramos encima del cuerpo calloso la circunvolución del cíngulo, esa estructura blanda que estamos viendo en la parte superior del cuerpo calloso. Y debajo del cuerpo calloso hacia abajo vendría a ser la zona del diencéfalo. Y lo que nos toca hallar es lo que corresponde específicamente al sector del
del hipocampo, ¿no? El área del hipocampo, la parte más inferior del lóbulo temporal. Por eso en este sector tenemos la circunvolución parahipocampal y la parte más anterior de la circunvolución parahipocampal tenemos la zona del Luncus, ¿no? Es la parte más anterior de la zona del hipocampo, ¿no? Y por dentro de la zona temporal, correspondiente en relación al lóbulo temporal, vamos a encontrar también a la circunvolución occipito-temporal, ¿ok? Entonces, teniendo como referencia a todos esos elementos, ya podemos indicar, de cierta manera, las características, la funcionabilidad en forma muy resumida de la función del lóbulo frontal. Ahí tenemos la función del lóbulo frontal, ¿no? La principal función del lóbulo frontal, ahí tenemos todos los movimientos. Por ejemplo, si en este momento yo estoy moviendo el cursor, si en este momento yo estoy hablando, si en este momento estoy moviendo el cursor, al mover el cursor estoy moviendo el mouse, ¿no? Y así sucesivamente, ustedes están mirando, coloco el cursor hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, y ustedes siguen con la dirección del ojo, significa que se están moviendo los músculos, ¿ok? ¿Quién da esa funcionalidad? Específicamente el lóbulo frontal, ¿no? Aquí también nosotros pensamos, planificamos y definimos, realmente se define cuál es la personalidad. O sea, son las acciones voluntarias que nosotros vamos a tener aquí. Entonces, todas las acciones voluntarias, los movimientos musculares que se mueven gracias a esas acciones voluntarias, se producen a nivel del lóbulo frontal. Igualmente, a nivel del lóbulo temporal, generalmente tiene que ver con todas las sensaciones somatosensoriales, ¿no? Dolor, calor, frío, temperatura. Todo eso tiene que ver directamente a nivel del lóbulo parietal, ¿ok? Y a nivel del lóbulo temporal también tiene cierta característica. Aquí está lo que corresponde específicamente a la percepción de la memoria, a la porción auditiva, ¿no? Aquí está el hipocampo, lo que corresponde específicamente a la memoria de largo plazo, ¿no? Específicamente, esta es la principal función del hipocampo, ¿no? Tiene que ver con la audición, también tiene que ver con parte del gusto, ¿no? Con toda esta estructura. Eso a nivel del lóbulo temporal, ¿no? La percepción de la memoria, porción auditiva, equilibrio, intervienen los recuerdos de todo ese sector, donde lo vamos a encontrar a nivel del lóbulo temporal. Y a nivel del lóbulo occipital tiene que ver con control específicamente de la visión. Lo que estamos viendo es la funcionabilidad de la corteza cerebral, de toda esta sustancia gris. ¿Okay? Igualmente, lo que hemos mencionado, con las mismas características, viendo de otro punto de vista, ahí está el lóbulo frontal, ahí está el lóbulo occipital, ahí están los lóbulos, la circunvolución frontal interna, el lóbulo paracentral, el lóbulo cuadrado, el lóbulo de la cuña, ¿no? Y las características que yo hemos mencionado en la parte interna, ¿no? En la parte interna, ¿sí? Ahí están los surcos, el surco carino, parito occipital, el surco marginal, el surco parietal. Entonces, estos surcos me va a dar en relación a los nombres de esas superficies, de esos tejidos blandos que corresponden a nivel de la parte interna de este hemisferio cerebral. ¿Ok? Entonces, no olvides el cuerpo calloso y a nivel de la parte inferior del lóbulo temporal vamos a encontrar lo que corresponde al área del hipocampo, ¿no? Lo que tiene que ver con los recuerdos, ¿no? Con el proceso de los recuerdos, del aprendizaje. Todo eso se encuentra a nivel de la zona del hipocampo. ¿Ok? Aquí en esta imagen vamos a terminar. Vamos a ver todas las estructuras que hemos mencionado. Por ejemplo, ahí tenemos lo que hemos mencionado en su momento, la circunvolución frontal interna, ¿no? Tenemos lo que corresponde a las circunvoluciones orbitarias. Este sector corresponde específicamente a la zona de las circunvoluciones orbitarias, ¿no? Y así sucesivamente. Ahí, por ejemplo, tenemos el cuerpo calloso, ¿ve? Ahí tenemos el cuerpo calloso. Aquí se nota claramente lo que corresponde al área del septum pelúcido, ¿ve? Al área del septum pelúcido. Ahí tenemos la zona del diencéfalo, ¿ve? El área del diencéfalo. Y debajo del área del diencéfalo tenemos la proyección, lo que corresponde a la zona del quiasma. Recuerden que el primer par craneal se encuentra en relación con el área subcallosa o paralfatoria. Recuerden, cuerpo calloso, rodilla, cuerpo, rodete esplenio. Este es el lóbulo frontal. Debajo del cuerpo calloso, este sector se llama lobulillo o el área subcallosa o paralfatoria. De aquí nace generalmente todo lo que está en relación con el primer par craneal, ¿no? Con el primer par craneal. Este es parte del tracto olfatorio, ahí está parte del bulbo olfatorio aquí, ¿no? Entonces, en este sector nosotros tenemos la parte del diencéfalo, donde generalmente vemos aquí lo que corresponde a la zona del quiasma, lo que está en relación directa con el segundo par craneal. Este es el área del diencéfalo. Y debajo tenemos el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. ¿Ok? Ya, señores, entonces la clase hasta ahora
es hasta este punto que hemos mencionado. Repito, para que la clase esté completa y pueda ser entendible, tienen que ver los videos del grupo P1, P2, P3, P4 y P5. ¿Ok? O sea, hoy día ya deben de visualizar todos los videos en el momento y las horas que ustedes crean convenientes, pero que no pase de la semana. Con respecto al otro grupo, el grupo P4 y P5, vamos a proceder a hacer otras imágenes, ¿ves? Con otras imágenes para poder completar. Vamos a hablar sobre estas imágenes, ¿ves? Con el otro grupo. Entonces, con el otro grupo vamos a empezar de esta imagen. Entonces, debe estar atento con los videos del grupo, debe estar atento con los videos del grupo, de los demás grupos, sobre todo del grupo P5, ¿no? Donde se finaliza todos los videos del grupo. Ya, señores, entonces vamos a dejar de grabar un momento, todavía no se desconecten.